Todo el país lo conoce, representante del sector agricultor, integrante en su momento del Consejo Nacional de Salarios, empresario, expresidente del Consejo de Cámaras y de la Asociación de la Producción. Don Rodrigo, en fechas especiales como esta siempre es grato saludarlo desde acá, desde Guayaquil. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos quienes nos siguen en las redes. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Contentos con la celebración de Quito. Ha sido una celebración ordenada hasta el momento. Finalmente se inauguró el metro y estamos con un clima un poco extraño porque estamos en pleno invierno, pero hay unos soles muy fuertes. Sí, oiga, eso es lo preocupante. Estoy junto a Verónica Landeta ahorita, ¿ah? Verónica, perdón. Sí, estoy con Verónica. Oiga, no, y yo lo hacía notar. Ayer llegábamos pues a una exposición en la radiación ultravioleta de 13, que es lo máximo en temas de medición, y por eso tempranito le aconsejábamos a todos quienes nos siguen allá en Quito y a lo largo de toda la provincia de Pichincha, pues que tengan mucho cuidado, sobre todo porque sabíamos de los diversos eventos, como decimos nosotros los periodistas, que se iban a desarrollar en exteriores, ¿no? Oiga, y antes de meternos en los temas netamente que tienen que ver ya con las afectaciones que hay por esto de los cortes de energía eléctrica y otros tópicos, le quería hacer una consulta que tiene que ver precisamente con un hecho que va más bien de lo social, ¿no? Tiene que ver con lo social, tiene que ver con los temas de seguridad, con lo político, con lo económico, ¿no? El hecho de que el 2020, desde el 2020, luego de la pandemia, hemos ido sintiendo diversos niveles de afectaciones que van provocando que cada vez, ¿no? Sobre todo para la gente más joven, para los más chicos, sea más complejo. O sea, sabemos que las empresas se ven afectadas, tienen que reducir su nómina, obviamente. De alguna forma eso va desembocando en los problemas de los más chicos que no tienen esa oportunidad de poder encontrar esa plaza de trabajo, que en muchas ocasiones tienen que dejar los estudios, la formación académica y que luego ya desemboca en temas mayores. ¿Cómo ve usted justamente esta problemática que es algo que no solamente se lo nota acá en Ecuador, lo podemos ver en Latinoamérica? Hoy veía en la madrugada, no antes de venir acá a la radio, veía como muchos chicos, ¿no? Allá en México hay esa devoción a la morenita, a la gran Virgen de Guadalupe, ¿no? Estaban preparándose, pero ellos van en una romería que sale de sus poblaciones para llegar al DF, al Distrito Federal, y luego seguir hacia la frontera norte porque precisamente dicen ellos, he tenido, muchos chicos decían, no hemos tenido que dejar los estudios y tenemos que irnos hacia Estados Unidos a buscar coronar nuestro sueño americano, ¿no? Y aquello se va viendo a lo largo de toda Latinoamérica. ¿Cómo lo analiza usted, ese nivel de afectación que obviamente se dimensiona ya a nivel de nuestros países? A ver, Alberto, me la pones complicada. Creo que todos tenemos más cerca o más lejos a alguien que ha migrado, sea conocido, amigo o miembro de la familia. El sueño americano, como tú lo planteas, no es algo de los últimos 5 años, 10 años, 20 años. Es, ha venido desde el inicio de la colonia en Estados Unidos, se habla del sueño americano, un país de oportunidades. Y yo creo que eso se sigue manteniendo, pero hay mucha gente que inclusive deja el trabajo, vende sus cosas y deja endeudada a la familia aquí en el Ecuador, que es lo que conozco de cerca, para irse a buscar mejores días. Muchos son deportados, otros ingresan a Estados Unidos y viven en condiciones muy precarias y otros lamentablemente están en prisiones en este momento en frontera. Creo que esta búsqueda del sueño no solamente implica desesperanza, sino buscar mejores oportunidades. Y el Ecuador, lamentablemente, se está caracterizando por ser un país que no está abriendo oportunidades y solamente en materia laboral. Cuando nosotros revisamos la reforma tributaria que está vigente, que está planteada en este momento, el título de la misma reforma hace referencia a generación de empleo.
Y cuando tú revisas las zonas francas, te dicen, entendemos que la zona franca es una zona con condiciones temporales, por ende, el régimen laboral tiene que ser diferenciado. Brillante, brillante lo que se plantea en la reforma, porque evidencia de manera clara, visible y pragmática que el régimen laboral ecuatoriano va en contrasentido de la generación de empleo. Y esto se fomentó y se radicalizó, digámoslo así, en la reforma del 2015. En el 2015 se planteó que se eliminaba el contrato de plazo fijo. Se planteó que se propendía a los contratos pasados los 90 días de plazo indefinido con una estabilidad mínima de 3 años. Entonces, el emprendedor que contrata a alguien y cumplió 100 días, tiene un trabajador que va a estar acompañándole al menos 3 años. Pero si quiebra al año y medio, tiene que pagar indemnización por despido intempestivo por el año y medio que no trabajó, no lo votó porque quebró y además de haber arriesgado capital, patrimonio, endeudado, tiene adicional un pasivo laboral. Razón por la cual el emprendimiento en el Ecuador, emprendimiento sea por innovación o por necesidad, es el que menos contrata, siendo el Ecuador un país calificado con el mayor número de emprendimientos. Oiga, y Entonces, justamente Rodrigo, ahí es que ahí viene, ¿no? Ahí estriba el problema principal. Es tan complejo sentarnos en una mesa. Y usted ha estado bastante tiempo, ¿no? Cuando integraba el Consejo Nacional de Salarios, ¿no? Ha tenido la oportunidad, ¿no? Estar entre la autoridad nacional, los representantes de los gremios, de los trabajadores, estar con los empresarios. Tan complejo, ¿no? Nosotros siempre propendemos a aquello, decimos, caramba, ¿por qué no podemos lograr acá en el país diseñar ese gran pacto social que permitiría a todos, porque necesitamos en su conjunto todos poder salir adelante, pero no podemos ponernos de acuerdo. La pregunta siempre va a ser, ¿no? ¿Por qué razón es tan difícil, tan complejo ponerse de acuerdo en los temas vitales que nos atañen a todos? a ver, no quisiera entrar en una teoría bastante loca que yo tengo, pero me voy para el otro lado. En la historia del Ecuador hemos sido muy malos en ponernos de acuerdo. Hay unas cartas que me cuentan que las describe Bolívar a San Martín luego del encuentro en Guayaquil, y Bolívar le dice, están consolidados los departamentos del norte y del sur. Sin embargo, me preocupa Quito. Quito en ese momento era lo que hoy conocemos como Ecuador. Me preocupa porque son ingobernables, ¿ya? Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Creemos que con una nueva constitución solucionaremos problemas y no llegamos a ponernos de acuerdo. El, ayer estuve en una mesa de negociaciones por otros temas y me hacía gracia porque decían, es que estuvimos 7 horas, 8 horas, 10 horas en la reunión pasada. Yo digo, si lo que tienen que es plantar una posición más allá de cualquier cosa. Y hay que entender el negocio, tal vez era un tema negociable, un negocio integral. Cuando hablamos de empleo, los sindicatos están comprometidos a mantener la legislación laboral de los años 1938, 40, ¿ya? Y no estamos entendiendo que el mundo ha cambiado radicalmente. Todavía creemos en el contrato de 8 horas de lunes a viernes. ¿Qué pasa con los centros comerciales? ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con las nuevas jornadas laborales? ¿Y qué pasa con la interrelación y interconexión con el mundo entero? Hoy por hoy podemos trabajar físicamente, no, pero se pueden tener jornadas intercaladas de 24 horas y hay empresas que operan 24 horas diarias, no con el mismo personal, pero que tenemos que complicar ya el nocturno, que tenemos que complicar por aquí, que no podemos más de 48 horas a la semana o 40 a la semana, aunque la OMC nos permite, perdón, la OIT nos permite más tiempo. Creo que ya es hora de madurar en términos reales. Seguimos hablando, por ejemplo, de fijación de salario cuando cada vez tenemos menos gente empleada y se buscan otras formas de contratación porque no da la contratación con las formas actuales.
Claro, Claro. Y ahorita, nos hemos quedado Entonces, anquilosados en el pasado. Verónica así Landeta con es. otras inquietudes para nuestro Sí, invitado. y un poco para seguir ahí en ese análisis que usted está haciendo y de buena forma, don Rodrigo, entonces tenemos que ir definitivamente pues a una nueva reforma, ¿no verdad? Para poder liberar esa concepción que tenemos anclada ahora a la generación del trabajo. Punto uno. Y punto dos. Definitivamente, ¿esto podría dar pie para esa reactivación que estamos esperando? Le pregunto esto porque en el Ecuador hemos tenido muchos episodios, ¿no verdad?, de empresas que también no cumplen, de empresas que también no se ciñen a lo que hay. Quizás porque el disco duro, obviamente, de la contratación es bastante, es una camisa de fuerza, quizás eso. Lo otro podría darnos definitivamente esa flexibilización sin que caiga en un abuso. a ver, yo creo que la mayor precarización que existe es de no tener empleo formal, ¿ya? Así dicen los Si empresarios. uno tiene, si uno tiene un empleo formal que se distribuye en las jornadas de acuerdo a las necesidades y acuerdos entre trabajador y empleador, no podemos esperar que la dinámica laboral la imponga una regulación caduca. Y no caduca por los años que tiene, sino caduca por la forma como está concebida. Se implementaron varios contratos en la pandemia, se implementaron varios modelos contractuales. Curiosamente, esos modelos contractuales han generado más de 70,000 plazas de empleo registradas en el ministerio. ¿Por qué eso no lo fomentamos? Y esto fue un tema que lo discutimos, creo, en alguna radio, y lo discutimos con el ex ministro del Trabajo, que dijimos, hagamos una campaña de información sobre estos modelos contractuales que están dentro del código, están vigentes y están dando soluciones. No solucionan el pasado. Si tú tienes un trabajador que ya tiene 2, 3, 5, 10 años, es otra historia. Pero para contratar es una buena herramienta. Y ese tipo de herramientas que hay buenas son las que debemos fomentar, pero principalmente informar, porque la normativa en el Ecuador se ha caracterizado por cuando es clara, la cambian inmediatamente, ser muy cambiante. Lo que necesitamos son reglas claras definitivamente, pero principalmente estables. Si inclusive con las reglas malas fuesen estables, la gente sabrá si quiere o no quiere invertir. Y conversaba hace unos días atrás con Jaime Carrera y veíamos que en 43 años de democracia, no hablamos de 5, de 10, de 15, 43 años, no hemos sido capaces de generar empleo, ni de generar inversión extranjera directa. Y es porque nos encanta cambiar las reglas del juego. En materia laboral hay pocas cosas que están funcionando. Hay que solucionar el tema de la jubilación patronal indiscutiblemente. Pero lo que está funcionando, fomentémoslo. No importa de qué gobierno haya salido, está dando soluciones. Y eso nos permitirá cambiar el chip mental. El problema está aquí arriba. El problema está en que queremos todo a la antigua, queremos todo como en 1938, 1939, cuando se promulgó el código. Así es. Claro que sí. Y en ese sentido, ¿qué le espera a este nuevo gobierno? No solamente en el tema laboral, no solamente en eso, sino en la palabra dada de generar empleo. ¿Qué le espera? ¿Qué es lo que tiene que asumir? Más allá de cualquier reforma. A ver, yo creo que primero el planteamiento, ahorita tenemos una reforma económica urgente. Esta reforma económica urgente ya plantea ciertos paradigmas interesantes. Sí tiene más impuestos en ciertos sectores, pero no tiene lo tradicional. Veamos cómo funciona esto. Hay incertidumbre en el sector inmobiliario, hay incertidumbre en los grandes contribuyentes por este impuesto fijo mínimo que está planteando, que no se sabe si se devuelve, si no se devuelve, si se pagó en exceso o no. Pero creo que ya no es el mismo paradigma de otros. Ahora lo que sí viene es el gobierno, como tradicionalmente piden los gobiernos, corresponsabilidad ciudadana. Les fascina esa palabra. Ahora lo que nosotros como ciudadanos también queremos ver es
¿Dónde está la responsabilidad, no corresponsabilidad, sino la responsabilidad Claro del que sí. gobierno en ser eficiente en el gasto público y probablemente dar señales de recorte del gasto improductivo, ineficiente e innecesario? No hablamos de médicos, policías y maestros, como recuerdo algún ministro siempre hablaba. Aquí tenemos que ver qué de la burocracia está funcionando y qué no está funcionando. Y cómo, dentro de lo que hay que hacer, obra pública, concesiones viales, hidroeléctricas, generación de otro tipo que no sea hidro, que sea solar, que sea eólica, que fuese lo que fuese, construcción de viviendas, etcétera, se lo puede trabajar a través de concesiones, no solamente alianzas público-privadas, que ya se plantean en la ley como facilidades, sino con concesiones. Lo que pasó, para quienes nos acordamos, principalmente de la zona de la costa, lo que pasó con el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, que se hicieron cualquier cantidad de concesiones, y esos, aquí en la sierra los llamamos chaquiñanes, que eran unos manchas de pavimento en una carretera de huecos, que había la Guayaquil-Machala, por ejemplo, y ahora es una carretera que uno puede viajar tranquilamente y paga el peaje con gusto. No le tengamos miedo a los peajes, no le tengamos miedo a la inversión privada. Concesionemos vías a 20, a 30 años plazo y se renueva o no se renueva, pero démosle herramientas al sector privado para que también asuma riesgo y tenga su utilidad razonable. Así es. Mil gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente del Consejo de Cámaras y de la Asociación de la Producción, por haber compartido con nosotros todos estos conceptos definitivamente que tienen que ver con la reactivación del empleo, lo que se tiene que cambiar en el marco laboral. Gracias. Don Rodrigo, un fuerte abrazo desde Guayaquil. Gracias por la deferencia de siempre. Como usted dice, no hay que tenerle miedo a esto. Cuidado, a veces nos meten el cuco, ¿no? Dicen, es que las concesiones, pero uno no termina de sacar cuentas. Y sacar cuentas es decir, a ver, ¿cuánto me va a costar a mí es la reparación de mi vehículo, ¿no? Porque supuestamente no tengo que pagar un peaje, pero en cambio todos los días tengo que pasar por el lugar donde se va destruyendo mi vehículo se va depreciando cada vez más, y no sacamos en cuenta aquello, ¿no? A la final, pagando un peaje, podemos tener aquello, ¿no? El hecho de tener una buena vía. Lo saludamos, como siempre, con el afecto que le tenemos acá en Guayaquil. Fuerte abrazo y recordemos siempre que el que usa el servicio lo paga y los que no lo usan no tienen por qué pagarlo. Un abrazo, Verónica y Alberto. Gracias. Gracias. 7:22. Ahí está Rodrigo Gómez de la Torre desde la